El gran salón de baile de la mansión Whitman resplandecía de lujo. Las lámparas de cristal proyectaban una suave luz sobre el suelo de mármol pulido, creando un resplandor casi etéreo. Invitados vestidos de etiqueta y trajes de noche, con sus risas mezcladas con el tintineo de las copas de champán, llenaban la sala de un aire de sofisticación. El aroma de las rosas flotaba en el aire, realzando la innegable sensación de lujo. Lucas Whitman estaba en lo alto de la gran escalera, con la postura erguida y la mirada escrutando la sala. Su corazón debía de estar latiendo a 1000 por hora, después de todo, se trataba de la cumbre de su vida social, su boda con Emily Calvel, hija del senador John Calvel. Un matrimonio que consolidaría su lugar entre la élite del país. Pero, en lugar de eso, en su pecho se instaló una sensación que no podía quitarse de encima, por muchas copas de champán que bebiera. ¿Estás nervioso, cariño? La voz de Emily irrumpió en sus pensamientos. Su impecable sonrisa, el impecable collar de diamantes que llevaba y la suave seda de su vestido la hacían parecer una princesa. Sin embargo, había algo distante en sus ojos. Tal vez fuera la tensión de la velada, pero a él le parecía que solo estaban representando papeles en una obra bien coreografiada, y Lucas no estaba seguro de estar preparado para ser el actor principal. En absoluto, respondió él, dedicándole una sonrisa tensa. Su mirada se deslizó por encima del hombro de ella, recorriendo la habitación una vez más. Solo quiero que todo salga perfecto. Ella se acurrucó contra él, sus delicados dedos tocando su brazo. Por supuesto, Lucas. Así es como va a ser. Esta es nuestra noche. Sus ojos, sin embargo, estaban lejos de los de Emily. Vagaban por el mar de rostros, y su mente se nubló por un pensamiento inquietante. ¿De qué se trataba? No podía darse cuenta de lo que era. Las brillantes lámparas de araña, las risas de amigos y socios, nada de ello podía ahogar la sensación de que algo iba mal. Un malestar constante, algo familiar, le atormentaba. A medida que avanzaba la velada, Lucas se abría paso entre la multitud, intercambiando cumplidos y encantando a todo el mundo con la facilidad práctica que dan los años de ascenso en la escala social. Sin embargo, mientras se movía, sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. No dejaba de ver su rostro en un rincón de su mente. El rostro de la mujer que una vez había amado. La mujer que había desaparecido sin dejar rastro hacía casi 9 años. ¿Therese? La buscó sin descanso. Todas las pistas se desvanecían en el aire. La policía se había dado por vencida hacía tiempo y lo único que quedaba era el vacío de la pérdida. Era como si nunca hubiera existido. Nadie sabía nada de ella, ni una sola llamada, ni una sola carta, ni siquiera un susurro. Y ahora, en medio de su mundo perfecto, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Se quedó inmóvil. Su mirada se detuvo en una mujer que se movía entre la multitud, sosteniendo una bandeja con copas de champán. Iba vestida con sencillez, con un uniforme negro de camarera y el pelo recogido en un moño. Actuaba en silencio, discreta, como si no quisiera llamar la atención. Pero había algo vagamente familiar en su forma de moverse, en su postura. Su corazón se aceleró. No. No puede ser. Pero a medida que se acercaba, Lucas se quedaba sin aliento. El parecido era asombroso. Esta mujer, esta camarera, era exactamente igual que Therese. Parpadeó, con el corazón acelerado, y una mezcla de esperanza y confusión se agitó en su pecho. Era imposible que estuviera soñando esto. Había imaginado este día, había soñado con él, pero también había enterrado la esperanza de volver a verla. Después de todos estos años. Disculpe, murmuró Lucas, volviéndose hacia Emily, con voz distante, mientras empezaba a avanzar hacia la mujer. Emily lo miró confundida, siguiéndole la mirada. ¿Lucas? ¿A dónde vas? Ahora vuelvo, dijo, sin apenas oírla mientras bajaba rápidamente las escaleras, con sus pasos resonando en el gran vestíbulo. Su pulso latía rápido. ¿Y si era ella? ¿Y si, después de tanto tiempo, simplemente se había escondido y trabajaba con otro nombre? ¿Sería posible? La mujer se movió entre la multitud, con la atención fija en la bandeja que llevaba. Lucas corrió hacia ella, casi le temblaban las piernas al acercarse. Podía sentir las miradas de los invitados clavadas en él, pero no le importaba.
Tenía que saberlo. ¿Therese? Su voz era un susurro, ronca por la incredulidad. La mujer se detuvo bruscamente y giró la cabeza en su dirección. Sus ojos se abrieron de par en par, y durante un breve y fugaz instante hubo un destello de reconocimiento. Pero desapareció casi al instante, sustituido por una expresión cautelosa y distante. Retrocedió, agarrando instintivamente el borde de la bandeja con las manos. Lo siento, señor, dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. Creo que se equivoca de persona. Lucas sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Su voz, la forma en que se sostenía, sintió como si se enfrentara al fantasma de su mujer, la que había desaparecido de su vida durante tanto tiempo. No era una coincidencia. Ella era Teresa. Estaba seguro de ello. No, dijo, con voz cada vez más insistente. Por favor, no me equivoco. Sé que eres tú. Teresa, realmente eres tú, ¿verdad? Su expresión vaciló durante una fracción de segundo, pero luego se recompuso, con los ojos duros. Soy Anna, respondió secamente, con la mano temblorosa mientras ajustaba la bandeja. No sé quién crees que soy, pero te equivocas. Se apartó de él y caminó apresuradamente hacia la cocina, con movimientos rápidos y decididos, como si intentara escapar. Lucas se quedó inmóvil, con la mirada fija en ella y los pensamientos desbocados. Teresa, susurró para sí, y el nombre salió de sus labios como una plegaria. Esto no era un sueño. Era la realidad. Pero, ¿por qué no se acordaba de él? ¿Por qué parecía tan asustada? ¿Lucas? La voz de Emily irrumpió de nuevo en sus pensamientos, esta vez más fuerte e insistente. Lo seguía escaleras abajo y su rostro reflejaba preocupación y confusión. Disculpe, murmuró, sin apartar los ojos de la puerta por la que había desaparecido la mujer. Ahora vuelvo. ¿Necesito? Lucas, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?, preguntó Emily, su voz ahora teñida de sospecha mientras se acercaba a él. Parece como si hubieras visto un fantasma. Lucas se volvió hacia ella, con un torbellino de preguntas arremolinándose en su cabeza. Necesito tomar el aire, dijo en voz baja, con un tono más distante de lo que pretendía. Emily frunció las cejas, pero no le presionó mientras se dirigía apresuradamente al balcón. Necesitaba pensar. Esto no podía estar pasando. Therese no podía entrar en su vida después de tantos años. Tenía que estar equivocado. Pero en el fondo, Lucas sabía que no era así. La mujer del uniforme era su esposa. Pero, ¿por qué estaba aquí? ¿Y por qué lo negaba? La noche transcurrió sin incidentes, pero Lucas no podía dormir. Daba vueltas y vueltas en su enorme y solitaria cama, con las sábanas enredadas a su alrededor como una barrera que no podía impedir que sus pensamientos volvieran a la mujer que había visto en su boda, Anna. El parecido con Therese era tan asombroso, tan innegable, que su mente empezó a cuestionarse la base misma de su realidad. ¿Podría ser realmente ella? ¿Podría su mujer, la mujer que había desaparecido de su vida 9 años atrás, estar delante de él? Por la mañana, la tormenta de dudas y esperanzas en el interior de Lucas se había convertido en una obsesión silenciosa que lo consumía todo. No podía concentrarse en el trabajo, ni en las llamadas de sus socios y de la prensa. Lo único que le importaba ahora era Anna, no Therese. La mujer que una vez fue su mundo y desapareció sin dejar rastro estaba delante de sus narices. Decidido a encontrar respuestas, Lucas llamó a su investigador privado, un hombre llamado James Parker, que le había ayudado en otros casos menos personales en el pasado. Marcó el número y sus dedos temblaron ligeramente mientras esperaba la respuesta. James, dijo Lucas, con voz baja pero llena de urgencia, necesito que localices a alguien por mí. Se llama Anna. Trabaja de camarera y creo que podría ser mi mujer. Ella desapareció hace 9 años, y ahora está aquí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lucas casi podía oír cómo giraban los engranajes en la cabeza de James. Por fin habló el investigador, con voz profesional pero impregnada de curiosidad. 9 años, ¿eh? Es un lapso bastante largo. Muy bien, me pondré a ello. Necesito toda la información que tengas sobre ella, dónde ha estado, de dónde viene, todo.
Indagaré en su pasado y veré lo que puedo encontrar. Pero si realmente es tu mujer, necesito saber por qué desapareció así y reapareció con otro nombre. No lo sé, respondió Lucas, frotándose la frente con frustración. Pero necesito saber la verdad, James. No puedo. No puedo sentarme aquí y dejar que se me escape. Necesito respuestas. Me pondré en contacto contigo en cuanto tenga algo, le aseguró James, tras lo cual la línea quedó en silencio. Lucas pasó el resto de la mañana pensando. En su cabeza se arremolinaban 1000 preguntas, ninguna de las cuales parecía tener una respuesta clara. ¿Cómo había resultado ser Therese si realmente era ella una camarera? ¿Por qué había elegido ocultar bajo una apariencia diferente? ¿Por qué no le había reconocido? Y lo más importante, ¿por qué había huido en primer lugar? La incertidumbre le corroía. Aquella noche, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada de James. Tengo información sobre ella, Lucas, dijo James, con tono duro. Anna, o Therese, como sospechas, no es exactamente un borrón y cuenta nueva. Ha estado operando bajo este nuevo nombre desde hace unos años, pero nada antes de eso. Hasta hace 5 años no existía oficialmente. Sin direcciones anteriores, sin historia familiar, nada. Es casi un fantasma. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír aquellas palabras de James. ¿Fantasma? ¿Y el lugar donde trabaja? Lucas insistió, agarrando el teléfono con más fuerza. Cuéntamelo todo. James se aclaró la garganta. Trabaja en una empresa de catering de la ciudad. Por lo que sé, lleva trabajando allí unos 3 años, pero nadie sabe nada más de ella. Hablo con algunas personas, pero nadie me da respuestas. ¿Tiene lazos con alguien del pasado? ¿Algo que pueda conectarla con Therese?, preguntó Lucas, con esperanza en su voz. James dudó antes de contestar. Nada. Es como si hubiera aparecido de la nada. Las pocas personas que han trabajado con ella la describen como callada, retraída, no recibe visitas familiares. No tiene contactos personales, nadie pregunta por ella. Es muy reservada. Pero hay una cosa, Lucas. No ha estado en ninguna base de datos en 5 años. Es como si alguien hubiera borrado su pasado. Completamente. El corazón de Lucas se aceleró. Alguien había borrado su pasado. Ahora la pregunta que ardía en su mente era, ¿por qué? ¿Quién querría borrar a su mujer de su memoria? Vale, dijo Lucas, tratando de igualar su respiración. Necesito verla otra vez. Te veré en ese café. Necesito hablar con ella yo mismo. Al día siguiente, Lucas estaba en la entrada de una pequeña y modesta cafetería a las afueras de la ciudad. El sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, proyectando un resplandor dorado sobre la madera pulida de las mesas y el sutil tintineo de las tazas de café. Estaba muy lejos del lujoso entorno de su mundo, pero había algo en la sencillez de la cafetería que le parecía más real que el mundo que había dejado atrás en su mansión. Entró despacio en la cafetería, recorriendo el local con la mirada. No estaba abarrotado, pero los pocos clientes sentados en las mesas repartidas por daban al lugar un encanto tranquilo. Y allí, detrás del mostrador, estaba sentada Anna, no, Therese. Estaba ocupada preparando café, de espaldas a él y colocando cuidadosamente las tazas. El corazón de Lucas volvió a latir con fuerza, igual que el día anterior, cuando la había visto en la boda. Sabía que era su oportunidad. Esta vez tenía que hacerle ver la verdad. Cuando él se acercó al mostrador, ella se volvió y sus miradas se cruzaron por primera vez. El momento quedó flotando en el aire como un suspiro demasiado largo. Anna, empezó Lucas en voz baja, con urgencia, sé quién eres. Por favor, necesito que lo entiendas. Soy Lucas. Y soy tu marido. Durante una fracción de segundo hubo un destello de sorpresa en sus ojos, pero con la misma rapidez su expresión se endureció. Lo siento, se ha equivocado, respondió rápidamente, con voz suave pero firme. Soy Anna. No sé qué pensabas, pero no soy quien buscas. A Lucas se le apretó el estómago. No podía dejar que ella lo negara por más tiempo. Therese, por favor. Te he estado buscando durante años. Desapareciste sin dejar rastro.
Nunca dejé de buscarte. ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de nosotros? Dio un paso atrás, con los ojos desorbitados por el pánico. Por favor, no sé de qué me está hablando. Me llamo Anna. No la conozco. Nunca, se interrumpió, sus palabras tartamudeaban, como si algo en su interior se resistiera. Lucas le cogió la mano, pero ella se la apartó rápidamente. No soy quien crees que soy, repitió con voz temblorosa, casi suplicante. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó Lucas en voz baja, suavizando su mirada. ¿Por qué no quieres recordar? Necesito saber por qué te escondías. Sus ojos se desviaron nerviosos hacia la puerta, y sin decir nada más, se dio la vuelta y corrió hacia la cocina. Lucas se quedó de pie, atónito. No se lo podía creer. Era Therese. ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Qué le había pasado en los años que había estado fuera? Al día siguiente, la cafetería estaba más tranquila que de costumbre. Había poca gente por la mañana y el sonido de la máquina de café zumbando de fondo llenaba el silencio entre Lucas y sus pensamientos. Había vuelto a casa la noche anterior, con preguntas arremolinándose en su cabeza. Pero solo una cosa era cierta, la mujer que había visto en la boda, la mujer que se hacía llamar Anna, tenía que ser Teresa. No tenía ninguna duda. Lo sentía con cada hueso de su cuerpo. Lucas se sentó a la mesa junto a la ventana, con los brazos cruzados delante de él, escudriñando la puerta con la mirada cada vez que se abría. Había llegado pronto, sabiendo que probablemente ella ya estaba trabajando en su turno. Tenía los nervios a flor de piel, le corroía la expectación de volver a verla. ¿Qué diría esta vez? ¿Sería capaz de atravesar el muro que ella había levantado a su alrededor? A medida que pasaba el tiempo, varios clientes entraban en el café, tomaban asiento, pedían pasteles o café. Pero la atención de Lucas estaba fija en la puerta trasera del café, por donde Anna Teresa iba a aparecer en cualquier momento. Entonces sonó el timbre de la puerta y apareció ella. Llevaba el mismo sencillo uniforme negro y el pelo castaño oscuro recogido en una coleta. Se acercó al mostrador con su elegancia habitual, pero había una clara cautela en sus pasos. Cuando se encontró con la mirada de Lucas, su rostro se inclinó ligeramente, con un destello de reconocimiento en él, pero lo ocultó rápidamente. Se puso detrás del mostrador y dejó la bandeja de bebidas con un tintineo silencioso. Lucas se levantó y caminó lentamente hacia el mostrador, con el corazón acelerado. Era el momento. Tenía que hacerla escuchar. Ya no había vuelta atrás. Anna, empezó Lucas, con voz suave pero insistente. Ella se tensó ligeramente, sin levantarle la vista mientras acomodaba las tazas frente a ella. Por favor, escúchame. Sé que es muy duro, pero necesito que me escuches. Ya te lo he dicho, respondió ella sin mirarle, esforzándose por pronunciar las palabras. Me llamo Anna. No sé quién crees que soy, pero te equivocas. Sus palabras seguían siendo firmes, pero Lucas percibió una nota de miedo en su tono. Estaba asustada. Ahora lo veía más claro que nunca. Estaba huyendo, escondiéndose de algo, y él tenía que averiguar de qué. No podía dejarla escapar otra vez. No voy a parar, dijo Lucas, con la voz temblorosa por la excitación. No estoy tratando de meterte en problemas, Anna. Solo necesito saber la verdad. Eres mi mujer. Eres Therese. Te he estado buscando durante 9 años. Al oír estas palabras, Anna alzó por fin los ojos hacia los de él, y algo parecido al reconocimiento brilló en ellos por un instante, pero desapareció tan rápidamente como había aparecido. No sé de qué me está hablando, dijo limpiando la encimera con un trapo, con la mano temblándole ligeramente. Se equivoca de persona. Por favor, solo intento hacer mi trabajo. Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. Anna, por favor. ¿Por qué estás tan asustada? ¿Qué te pasa? Has vivido una mentira durante tanto tiempo. ¿Por qué te escondes de mí? No voy a hacerte daño. Quiero ayudarte. Recuperó el aliento, y por un segundo pensó que estaba lista para decir algo más. Pero en lugar de eso, dio un brusco paso atrás, casi tirando la taza en el proceso. Iba a poder. No puedo hacerlo ahora. Por favor, vete.
No sé quién eres. Antes de que pudiera contestar, ella se dio la vuelta y desapareció por la puerta de la cocina. Lucas se quedó inmóvil, con el pecho oprimido. Había estado tan cerca. Estaba seguro de que ella le había reconocido, aunque solo fuera por una fracción de segundo. Pero algo la retenía, algo en lo más profundo de su ser no le permitía acercarse. No le permitía enfrentarse a la verdad. El timbre de la puerta volvió a sonar, indicando que había entrado un nuevo cliente. Lucas se quedó inmóvil un instante, sintiendo el peso de la situación. Nunca en su vida se había sentido tan indefenso. No podía dejar que se le escapara otra vez. No después de todo lo que había pasado, no después de tantos años de búsqueda. Tenía que haber una manera de llegar a ella. Respirando hondo, Lucas alejó los pensamientos del pasado y tomó una decisión. No podía seguir confiando en la casualidad o en momentos fugaces de reconocimiento. Era hora de hacer lo que mejor sabía hacer, tomar las riendas de la situación. Tenía que averiguar quién era ella en realidad y necesitaba respuestas, y cuanto antes. Lucas salió de la cafetería y la puerta se cerró tras él con un silencioso chasquido. Tenía un plan. No sería fácil, pero era la única manera de avanzar. Si Anna no quería hablar con él, tal vez otra persona podría ayudarle. El investigador privado James mencionó que había logrado descubrir alguna información sobre el pasado de Anna. Tal vez había más por descubrir. Lucas necesitaba averiguar quién ocultaba el pasado de Anna. ¿Quién le había hecho olvidarlo todo? Y lo más importante, ¿por qué? Esa misma tarde, Lucas se reunió con James en una pequeña y tranquila oficina a las afueras de la ciudad. La oficina estaba enclavada entre dos edificios antiguos, y el letrero sobre la puerta estaba descolorido por el paso del tiempo. James le esperaba dentro, sentado ante un escritorio desordenado, dejando a un lado el teléfono y hojeando una pila de papeles. «Tengo más información para ti, Lucas», dijo James, levantando la vista cuando Lucas entró. Le hizo un gesto para que se sentara. «He indagado en el pasado de Anna. Es peor de lo que pensaba». Lucas se incorporó, con el corazón latiéndole frenéticamente en el pecho. «¿Qué quieres decir? ¿Qué has encontrado?» James le pasó unos papeles al otro lado de la mesa. «Esto es lo que he podido encontrar en sus registros. Según lo poco que he podido comprobar, Anna Otteriset no existió en ninguna base de datos real hasta hace 5 años. Los primeros registros que pude encontrar eran algunos anuncios de trabajo vagos, pero no había nada sustancial, nada que la relacionara con nadie, familia, amigos, nada. Quienquiera que creara este personaje lo hizo bien. Alguien creó su personalidad», susurró Lucas, con la incredulidad subiendo por su garganta. «¿Quién haría algo así?» James negó con la cabeza. «Aún no lo sé, pero empieza a parecer que alguien borró su pasado deliberadamente. Alguien poderoso, alguien que no quería que la encontraran». Los pensamientos de Lucas se aceleraron, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún quedaban demasiados huecos. Sea quien sea este hombre, lleva años escondiéndola. ¿Por qué? ¿Por qué llegaría tan lejos? ¿Qué puede saber ella que sea tan importante? Esa es la pregunta del millón, dijo James, reclinándose en su silla. Pero vamos a averiguarlo. La determinación de Lucas se hizo más firme. Si algo le habían enseñado los últimos 9 años era que no se detendría hasta tener todas las respuestas. Y ahora tenía una nueva misión: resolver el misterio de la desaparición de Anna y llevar a los responsables ante la justicia. Pero Lucas estaba seguro de una cosa: Therese no era solo una víctima. Era parte de algo más grande, algo mucho más peligroso. Y no iba a dejar que se le escapara otra vez. No esta vez. Para Lucas, los días siguientes parecieron fundirse en una larga e insomne racha de incertidumbre y tensión. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Anna, el movimiento nervioso de sus ojos, el breve atisbo de reconocimiento que estaba seguro de haber visto antes de que ella le diera la espalda. No podía evitar la sensación de que ella sabía más de lo que decía. Pero, ¿por qué no lo admitía? ¿Por qué huía? Un torbellino de posibilidades se arremolinaba constantemente en sus pensamientos, cada una más inquietante que la anterior. Alguien había borrado sus recuerdos, creado cuidadosamente una nueva identidad para ella. Pero, ¿por qué?
¿Qué le había ocurrido en los años que habían estado separados? ¿Y quién estaba detrás? Había demasiadas preguntas y pocas respuestas. Al cuarto día del enfrentamiento con Anna, Lucas tomó otra decisión. Si Anna no hablaba con él de buena gana, encontraría otra forma de averiguar la verdad. El tiempo pasaba, y cada minuto significaba que Anna Gotterise, como él seguía creyendo, se alejaba más de él. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que las personas implicadas, fueran quienes fueran, no solo estaban protegiendo a Anna. Estaban ocultando algo mucho más grande. Lucas sabía que la única forma de llegar realmente al fondo de este misterio era profundizar en las personas que le eran cercanas. No podía quitarse de encima la sensación de que alguien de su entorno estaba implicado en este caso. Y si había una persona en la que confiaba, o creía confiar, era su socio Sven Kruger. Sven ha sido su socio más cercano durante muchos años. Juntos construyeron su imperio empresarial desde una pequeña startup tecnológica hasta una de las principales empresas del país. Sven siempre había sido ambicioso, a veces incluso demasiado, pero Lucas nunca había dudado de su lealtad. Ahora, sin embargo, las dudas empezaban a invadirle. Si se borraba el pasado de Anna, ¿quién tendría los medios y la motivación para hacerlo? Los pensamientos de Lucas volvían una y otra vez a Sven. Últimamente había algo extraño en su comportamiento, la sutil actitud defensiva, la forma en que siempre se mostraba evasivo cuando se trataba de Therese. Era hora de hablar con él, de ver si sabía algo que Lucas ignoraba. Había llegado la noche del enfrentamiento. Lucas y Sven tenían una reserva en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde los negocios y las reuniones con dignatarios se celebraban en silencio, con vino caro y buena comida. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas preparaban el terreno para lo que Lucas sabía que iba a ser una velada desagradable. Mientras el camarero los conducía a la mesa, Lucas no pudo evitar notar lo frío y distante que parecía Sven. Normalmente bromeaban sobre sus últimos negocios, pero hoy había una tensión tácita en el aire entre ellos. Lucas no tardó en romper el silencio. Sven, dijo con voz firme pero firme, inclinándose hacia su socio y clavándole los ojos. Hay algo que tenemos que discutir. Sven enarcó una ceja, claramente sorprendido por la seriedad del tono de Lucas. Se reclinó en la silla y cruzó los brazos. ¿Qué tienes en mente, Lucas? Se trata de Therese, comenzó Lucas, observando atentamente a Sven en busca de signos de sorpresa o incomodidad. Creo que sabes más de lo que dices. Al oír su nombre, el rostro de Sven se tensó. Carraspeó y bebió un sorbo de vino, tratando de ocultar su excitación. ¿Therese? Han pasado años desde la última vez que hablamos de ella. Creía que ya la habías olvidado, Lucas. Es hora de dejarlo ir. No voy a dejarlo así, replicó Lucas, con la voz baja y los ojos entrecerrados. La he visto. He visto a Therese. O al menos a alguien que se parece exactamente a ella. Trabaja bajo el nombre de Anna. La mano de Sven se congeló en el aire al coger su vaso. La dejó lentamente en el suelo y sus ojos recorrieron la habitación, como si buscara una salida. La fachada de calma que llevaba empezaba a resquebrajarse. Lucas, dijo tras una larga pausa, con voz tranquila pero áspera. Te equivocas. Han pasado casi 10 años. Ella ya no está. Tienes que aceptarlo. Pero Lucas notó que algo más oscuro parpadeaba en los ojos de Sven, algo que no estaba bien. La reacción de Sven no era la de alguien a quien ya no le importaba, sino la de alguien que ocultaba algo. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, espetó Lucas, su voz ganando fuerza. Llevo años buscándola. Y ahora he encontrado a alguien que se parece a ella, pero con otro nombre. ¿No te parece extraño? ¿No crees que hay algo detrás de todo esto? Los labios de Sven se apretaron en una fina línea y su expresión se ensombreció. No sé qué intentas decir, Lucas. Pero te digo que ahora no es el lugar ni el momento de remover el pasado. Lucas se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Digo que sabes algo sobre ella. Sobre ella. Y necesito que me digas lo que sabes. Algo brilló en los ojos de Sven, una sombra fugaz de culpa o miedo. Desapareció tan rápido que Lucas casi se preguntó si se lo estaba imaginando.
Pero sabía que no debía ignorar las señales. Tienes una imaginación exuberante, murmuró Sven, y su voz se endureció de repente. No sé qué crees que has encontrado, pero tienes que parar. Se acabó, Lucas. Déjalo. No, gruñó Lucas. No hasta que sepa la verdad. ¿Por qué actúas así, Sven? Estás ocultando algo. Puedo sentirlo. Sven se levantó bruscamente y su silla raspó con fuerza contra el suelo. La tensión entre ellos era palpable, tensa y sofocante. No voy a hablar más, gruñó Sven, apretando los puños a los lados. Te sugiero que lo olvides, Lucas. Créeme cuando te digo que estás desenterrando cosas que es mejor que no sepas. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió corriendo del restaurante, dejando a Lucas mirándole fijamente, con el corazón acelerado. Podía sentir las palabras de Sven flotando en el aire. Una amenaza envuelta en una advertencia que Lucas no podía ignorar. Pero aquello no hizo más que confirmar lo que se temía. Sven sabía algo. Y fuera lo que fuera, era la clave para resolver el misterio de la desaparición de Therese. Lucas no supo cuánto tiempo estuvo sentado en el restaurante después de que Sven saliera corriendo, pero el tiempo pareció ralentizarse. El peso de su descubrimiento flotaba en el aire. Las palabras no pronunciadas entre él y Sven persistían como el humo después de un incendio. Mientras estaba allí sentado, la idea de que Sven era algo más que un amigo cariñoso le daba vueltas en la cabeza. La conversación dejaba claro que Sven sabía más de lo que decía, y que ese conocimiento era la razón de su extraño comportamiento. Lucas pagó la cuenta distraídamente, mientras sus pensamientos seguían enredados en una maraña de incertidumbre. Las piezas del rompecabezas iban encajando poco a poco, pero seguían sin formar una imagen clara. Tenía la sensación de que en la desaparición de Anna y Therese había algo más de lo que le habían contado. Y Sven parecía estar en el centro de todo. Pero aun sintiendo la adrenalina que lo empujaba hacia adelante, Lucas sabía una cosa: no podía hacerlo solo. Necesitaba a Teresa, necesitaba a la mujer que una vez lo había sido todo para él, la mujer que había desaparecido inexplicablemente, para que le ayudara a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Lucas no podía estarse quieto. Llamó a James para comprobar el progreso de la investigación. Aunque el investigador privado prometió indagar más en el pasado de Sven, Lucas sintió una creciente urgencia. El tiempo se agotaba. Cuanto más descubría, más peligroso se volvía el caso, y Lucas se dio cuenta de que estaba caminando sobre una delgada línea. Pero había una cosa que aún no había probado. Una cosa que lo mantenía ocupado. ¿Therese? Anna. Ella tenía que saber algo. Tenía que encontrar una manera de llegar a ella. A media tarde, Lucas se encontraba de nuevo en la entrada de la pequeña cafetería, y su corazón latía desordenadamente. Intentaba no hacerse demasiadas ilusiones. No se permitía creer que la mujer que una vez había conocido pudiera estar de pie tras aquellas puertas, pero la verdad era innegable. Era su mujer. O lo había sido. Empujó la puerta y entró, llenando sus pulmones con el aroma familiar del café y los pasteles. La cafetería estaba más tranquila de lo habitual. Al mirar a su alrededor, la vio a ella, Teresa, en el mostrador, de espaldas a él, mientras preparaba un pedido para un cliente. Durante un breve instante, Lucas dudó. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Sería capaz de enfrentarse a ella de nuevo? Ya la había asustado una vez. ¿Y si todavía estaba demasiado asustada para hablar con él? Pero la necesidad de respuestas ardía demasiado en su pecho. No podía echarse atrás ahora. No ahora, no cuando estaba tan cerca. Respirando hondo, Lucas se acercó al mostrador y la llamó por su nombre con voz firme pero suave. Anna. Se quedó inmóvil durante una fracción de segundo y luego se volvió lentamente hacia él, con los ojos muy abiertos. El reconocimiento volvió a brillar en ellos. Fue breve, pero estaba ahí. Un momento fugaz en el que su historia común pareció romper el muro que ella había construido. Por favor, dijo Lucas en voz baja, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Podemos hablar? Sé que tienes miedo, pero no tienes por qué tenerlo. Solo quiero ayudarte. Lo miró fijamente durante un largo rato, con los ojos escrutando su rostro como si tratara de encontrar algo que había perdido. Ya te lo he dicho, dijo por fin, y le tembló la voz. No soy quien crees que soy.
Me llamo Anna. Lucas dio un paso adelante, intentando no empujarla. No puedes seguir huyendo de esto. Eres Therese. Lo sé. Sé que lo recuerdas. Por favor, tienes que creerme. Anna Teresa dio un paso atrás, agarrando instintivamente el borde del mostrador con la mano. No, no me acuerdo, dijo negando con la cabeza. No recuerdo nada de antes de hace unos años. No sé por qué estoy aquí. No sé por qué me quedé en... Lucas sintió una fuerte sacudida en el pecho cuando vio el miedo en sus ojos. No mentía. No estaba fingiendo. Realmente no lo recordaba. Therese, susurró, y el nombre salió de sus labios con una mezcla de tristeza y añoranza. Has pasado por mucho. Pero te prometo que podemos solucionarlo. Podemos recuperar tu memoria. No estás sola en esto. Juntos encontraremos la verdad. Por un momento se hizo el silencio. Therese luchaba con las palabras en su garganta, y el peso del mundo colgaba en el espacio entre ellos. Pero al final bajó la mirada y asintió lentamente. No sé si puedo confiar en ti, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. No sé si puedo confiar en mí misma. Lucas dio un paso adelante, extendió la mano con cautela y la puso sobre la de ella, que seguía aferrada al mostrador. Sé que esto es duro. Pero nunca he dejado de buscarte. Eres mi mujer. Y haré lo que sea necesario para ayudarte a recordar. Pero tienes que estar dispuesta a afrontar el pasado, por doloroso que sea. Therese tragó saliva y sus dedos temblaron mientras dudaba antes de apartar la mano. Tengo miedo, Lucas, admitió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo de lo que pueda recordar. ¿Y si no quiero recordar? ¿Y si es demasiado? El corazón de Lucas se desgarró al ver su vulnerabilidad. No era la mujer que había conocido, segura de sí misma, enérgica y llena de vida. Era una extraña con su rostro, una mujer perdida en el mundo y atrapada de algún modo en una nueva identidad. No tienes que hacer esto sola, dijo Lucas, con una voz llena de serena determinación. Te haya pasado lo que te haya pasado, quienquiera que lo haya hecho, no puede esconderse para siempre. Nos ocuparemos de ello. Juntos. Teresa cerró los ojos, y durante un largo rato permanecieron en silencio, con el peso del pasado pesando sobre ambos. A Lucas le dolía el corazón, pero había algo más, esperanza. La esperanza de que, después de tantos años, por fin podrían volver a encontrarse. Por fin Therese abrió los ojos y lo miró, con una mirada más suave pero aún llena de dudas. No sé por dónde empezar, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Empezaremos con la verdad, respondió Lucas. Y seguiremos hasta que lo hayamos revelado todo. Cada secreto. Cada mentira. Y nos aseguraremos de que recuperes tu vida. ¿Toda ella?